Recuerdo allá a lo lejos, hace muchos años, una década exactamente, una conversación que mantuvimos él y yo, y no me quiero atribuir ningún mérito porque en realidad el que lo pujó, el que lo convenció a Miguel Lifchich de que había que recuperar un espacio que estaba prácticamente en ruinas, y que representa mucho para la historia política y cultural de la ciudad de Santa Fe. Fue él, lo impulsó él, y aunque él diga, no, bueno, fue Miguel, no, fue una puja que él consiguió ganar en una discusión donde se ponían los recursos y que se recuperaba. Estoy hablando de la Casa de la Cultura, la Casa de los Gobernadores, como alguien quiso ponerle, y que es la Casa de la Cultura que está ahí en calle Güemes y Boulevard. Es un caserón maravilloso, que hoy es un espacio abierto para toda la comunidad santafesina. Funciona ya el Ministerio de Cultura, y quien está a cargo de todos los preparativos para la celebración del 6º aniversario de la reapertura es mi amigo Pablo Rich. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Connie? Buena mañana. ¿Te acordás cuando hablamos de habría que recuperar? ¿Te acordás o no? Perfectamente, ¿cómo no me voy a acordar? O yo tiemblo y me miento a mí mismo. Me acuerdo de la mañana en la que... Me acuerdo de muchas cosas. Me acuerdo de la mañana en la que me senté con Miguel Lifchich, que en realidad me lo hizo muy fácil, porque yo iba con un listadito de ideas que, viste, uno siempre siente que tiene las mejores ideas, y cuando empecé a enumerarlas me dijo, eso hay que hacerlo, ya está. Dijo, eso hay que hacerlo. Listo, me dijo, bueno, te reunís con el ministro de Obras Públicas y listo. Y a la media hora después de esa reunión me llamó directamente el que era entonces ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, para decirme, me pidió el gobernador que te llame este tema. Veniste mañana a las 8 de la mañana a mi oficina y lo vemos, y me recibió con los planos de la casa y qué sé yo. Y bueno, y ahí empezó todo. Después cambió el ministro de Obras Públicas, fue Pedro Morini el que le tocó llevar adelante la obra, pero completando un poco la introducción que vos hacías, creo que ahí es un ejemplo muy claro de cómo piensan algunos estadistas el Estado y la política. No hizo falta convencerlo ni argumentar demasiado, sino señalarle que eso era una deuda histórica que la provincia tenía con la ciudad de Santa Fe y con la cultura santafesina, porque todos la conocimos como la Casa de la Cultura, sobre todo por la tarea enorme que hicieron los gestores culturales que... ¿Estás ahí? No. Hola. Hola, ahí está. ¿Estás ahí? ¿Se cortó? Estoy acá. No, porque te quedaste mudo, dije, pasó algo. Acá estoy. Bueno. No, y que la conocemos y la conocimos siempre como la Casa de la Cultura por el laburo que hicieron la gente de la cultura santafesina que habitó esa casa y la llenó de vida, la llenó de proyectos, la llenó de ideas durante tantos años, hasta que se tuvo que cerrar porque estaba en peligro de derrumbe, y que se haya vuelto a abrir un 18 de mayo del 2019 con ese nombre, con ese fin, con ese objetivo que hoy nosotros día a día tratamos de sostener, que es que sea una casa abierta para la ciudadanía, una casa para la cultura santafesina, una casa para la gente, no una casa para poquitos, y para algunos elegidos que disfruten de ese valor patrimonial que tiene el edificio, sino para que la disfrute, no quiero ser hiperbólico, decir el pueblo, pero para que le disfrute la gente, el vecino, pero no. que por ahí... Bueno, estamos viendo imágenes de noche, de día. Es un espacio maravilloso donde se hacen pequeños eventos, porque naturalmente que no tiene las dimensiones que requiere para las grandes convocatorias, salvo que se hagan en Boulevard, pero como ocurriera, digamos, en su momento, creo que con un argentino en literatura, me parece, no sé en qué evento fue que se hizo ahí en la calle. Pero eso fue para una noche de las ideas, que es también lo que vamos a tener mañana. Eso fue una articulación que desde la municipalidad hicimos para cortar el bulevar entre la estación Belgrano y la Plaza Pueyrredón. Cortamos esas 6 cuadras de bulevar y convertimos durante una noche o una tarde-noche el bulevar en un gran corredor cultural de propuestas científicas, gastronómicas y también de cultura. De hecho, yo siempre cuento las 3 charlas más lindas que tuvimos en esa noche de la idea del 2022. Una fue Alejandro Katz en el patio de la Alianza Francesa, otra fue un especialista francés, un arquitecto que había venido a dar una charla sobre urbanismo en la Plaza Pueyrredón, y Beatriz Arlo hablando de Juan José Saer en la esquina de la Valle de Boulevard. Sí, señor. Que me acuerdo la frase de Beatriz que me dijo, me tocó presentarla, y dice, ¿a quién se le ocurre hacer una charla en la calle?
Bueno, Pero escuchá, es la idea, Beatriz. hablemos del aniversario. Se cumple acá decíamos en joda, y yo lo dije en la oportunidad de una visita que hiciéramos, creo que con Teneman. Yo decía, loco, pensar que este subsuelo fue sede de fiestas memorables de la marginalidad ¿Te vas a animar a santafesina. preguntarle si tiene alguna anécdota? No, él sí tiene anécdotas también, pero no son anécdotas. Lo han convertido en un espacio cultural, es un espacio serio. Es el único reproche que yo tengo sobre la Casa de la Cultura. Fue muchas cosas la Casa de la Cultura. Fue reducto gastronómico, fue sede de cumpleaños de destacadas figuras de la cultura santafesina. Pasaron por ahí y personas que después se convirtieron en próceres o en autoridades muy encumbradas de nuestra vida política santafesina, así que nadie está exento de haber pasado por esos sótanos cuando era un reducto para el jazz, para la cultura también, pero para la cultura autogestiva. Por suerte hoy lo sigue siendo, pero para la cultura pública, abriendo puertas y propuestas durante toda la semana. Como vos decías también, ahí funciona el Ministerio de Cultura todos los días, de lunes a viernes, sábados y domingos. Decidimos ya desde el año pasado, desde febrero del año pasado, abrir todos los sábados y domingos y no de vez en cuando. Y este fin de semana, arrancando mañana viernes y terminando con un gran festejo el domingo, va a haber una sucesión de actividades de viernes, sábado y domingo, festejando estos 6 años de la reapertura, que para nosotros es un poco el renacimiento de la Casa de la Cultura. Yo me acuerdo de ese día, el 18 de mayo del 2019, como si fuera hoy, porque amanecimos con el famoso tuit de Cristina Fernández anunciando que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente, sí. Y dijimos, nos mataron la tapa de mañana, pero también me acuerdo de lo que fue el festejo con una casa abarrotada de gente, con Virginia Tola cantando en un escenario armado en Caste Güemes, con un espectáculo teatral que recorrió toda la casa y contó la historia de la casa desde adentro. Bueno, fue realmente un placer y un lujo haber sido parte de esa reapertura. Por eso hoy seguimos festejando que vuelve a ser un espacio público, que vuelve a recuperar su nombre de Casa de la Cultura, y que ahí, por suerte, siguen pasando cosas lindas. Paulo, perdón, me meto porque me quiero agarrar algo que dijiste al principio. Lautaro te saluda sobre esto de convencer, y estamos viviendo un momento complicado para gestionar cultura. No será ni el primero, tampoco será el último. No sé cómo la ves vos, porque hay expresiones de varias expresiones artísticas, digo, sobre todo del cine últimamente, del contexto desfavorable, y acá también suceden cosas que por ahí parecen islas o burbujas que nos dan un poco de esperanza. Yo creo que Santa Fe, hago un recorrido más histórico. Santa Fe fue, y lo sigue siendo en cierta medida, una especie de isla para la cultura, donde pasaban cosas muy interesantes cuando en otro lado no pasaban, o se discutían en otros términos, y acá se discutían y se hacía más que nada en términos mucho más amplios y mucho más ecuménicos. Pero hoy en particular, que lo decimos siempre con la ministra Susana Rueda cuando nos toca ir a algún Consejo Federal o alguna Asamblea Federal de Cultura, tanto la del Consejo Federal de Cultura de la Nación como del INCA, que Santa Fe sigue teniendo un Ministerio de Cultura, sigue teniendo los espacios culturales todos abiertos, más de los que recibimos en diciembre del 2023, porque reabrimos muchos que estuvieron cerrados durante años, como La Redonda y La Esquina Encendida, y también abrimos e inauguramos espacios nuevos como La Josefa, que se inauguró en agosto del año pasado, lo cual significa, por supuesto, una inversión en cultura. No se puede abrir un espacio sin recursos humanos, sin recursos económicos y sin la voluntad política de seguir apostando a la cultura, que como el propio gobernador Puyaro lo dice en alguna ocasión y nos lo ha dicho a quienes tenemos la responsabilidad de gestionar el Ministerio de Cultura, él también entiende la cultura como una inversión y no como un gasto. Obviamente que en un contexto económico difícil, como está atravesando muchas provincias del país, en donde hay que tener también imaginación y creatividad para poder sostener los espacios, pero la voluntad política del gobierno de Santa Fe es seguir haciendo cultura pública y seguir haciendo cultura de calidad, en la medida de lo posible libre y gratuita, pero sobre todo de calidad. A los bifes el domingo, ¿desde qué hora y hasta qué hora y haciendo qué? En realidad, mañana empezamos los festejos a las 6 de la tarde, con la Noche de las Ideas y un homenaje a Juan José Saer, en el que van a estar Juan José Becerra, Raúl Becerro y Marilyn Contardi. A las 8 de la noche se va a presentar un espectáculo o una performance escénica también sobre Saer, sobre el texto La Mayor, que está dirigiendo Juan Coulazo, un gran director de teatro de Buenos Aires, que hoy se va a presentar en Rosario y mañana en Santa Fe.
Y el sábado y el domingo están las puertas abiertas de la casa con otras actividades, el sábado con juegos de patio, con las actividades de las visitas guiadas, y invitamos a los vecinos y a las vecinas también a sumarse a la previa de los festejos del domingo, produciendo parte del material y de los objetos con los que vamos a decorar la casa el domingo. Y el domingo desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche o 9 de la noche vamos a tener juegos, recorridas guiadas, ferias gastronómicas en los patios, feria editorial, producción de souvenirs para poder llevarse recuerdos de la casa, y un cierre musical a las 8 de la noche para celebrar un cumpleaños más de una de las casas, para mí, la más linda que tiene la ciudad de Santa Fe, definitivamente, que es la Casa de la Cultura. Definitivamente. Un abrazo, felicitaciones, el reconocimiento por el empuje que le diste a aquello, que en su momento, en la gestión anterior, fue condenada a ser prácticamente una sala de actos personales para el ex gobernador, y que ustedes han conseguido recuperar como sede del ministerio, y la verdad que es un placer recorrerla. Vos, es un lugar maravilloso, creo que hay como un no tiempo ahí. No, ahora vas ahí, es no tiempo. Se casa gente ahora. Ahora se casa gente. No sé quién se casó. ¿Quién se casó ahí? Conocido. Mucha gente. Yo tengo varios conocidos que se casaron. ¿En serio? Sí, me tocó hasta ser testigo de uno. Pero ahí, la casa, mira, se presentan libros, hay una biblioteca. Richie. Hay que ser testigo del casamiento, porque después se separan y uno queda ahí enganchado. Peor es el que está del otro lado. Por lo menos el testigo da su testimonio y nada más. No, una vez por mes se realizan casamientos, que es un convenio que tenemos con el área de registros civiles, y la verdad que es muy lindo ofrecer eso como espacio público de manera totalmente gratuita para que la gente tenga. Mira, cuando abrimos eso el 14 de febrero del año pasado, había una parejita muy jovencitos que eran de Alto Verde y que estaban emocionados porque nos contaban que ellos habían ido unos meses antes a la casa para pedir permiso para hacerse las fotos del casamiento en la casa, y se las habían hecho, y después cuando se fueron a anotar para pedir el turno y les dieron la posibilidad de casarse ahí, dijeron que sí, se terminaron casando ahí y nos decían: nunca en mi vida me hubiera imaginado casarme en un lugar como este. Y sí, claro. Y es un lugar público, y eso para mí es absolutamente importante en estos tiempos, recordar, como decía también una gran ministra como fue Chiqui González, que hay que cuidar lo público porque para muchos es lo único, y para la gente que tiene también el placer de poder tener su fiesta o su ceremonia de casamiento civil en un espacio público recuperado como es la Casa de la Cultura, es un honor y un placer para nosotros. Pablo, un abrazo y felicitaciones. El domingo seguramente nos pegamos una vuelta y a lo mejor, no sé, mañana. Los esperamos. Dale, abrazo grande. Estaban invitados. Por supuesto que sí, iremos acá con Laucha, a lo mejor nos metemos con una botella, un porrón, y recordamos viejas épocas. ¿Se puede todavía? No se puede. Va a ver, sí, no se puede. Se puede, mirá. En los patios se puede. Bueno, sí, pero nosotros queremos ir al subsuelo. Queremos el sótano, loco. Queremos el subsuelo, que nos apaguen las luces de noche y tomarnos un porrón ahí como diciendo, recordamos los viejos tiempos. No, es mentira eso, Pablo, no te preocupes. Pueden hacerlo sin problema. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Gracias, Pablo. Pablo Richie, que es el responsable, lo digo con todas las letras, es el responsable de que eso haya sido posible. Me acuerdo con absoluta claridad el momento, dije, hay que recuperar esa casa, Pablo, vos. Y cuando Pablo dice, ¿sabés qué me dijo Lemchi? Que sí. Y nada, me parece una maravillosa historia que alguna vez le contaré a mis nietos.